Ahí está. Sacarse la camisa. Bien. El tema que nos trata el día de hoy es sobre la historia de cómo se desarrollan los modelos, o sea, se desarrollaron los modelos. Y esto tiene que ver sobre todo con el inicio de la meteorología moderna. También vamos a ver qué hay detrás de los modelos, más o menos cómo funcionan los modelos, en principio qué hay detrás de ellos. Lo más seguro no vamos a terminar hoy, pero ya iniciando hoy esa parte será más fácil desarrollarla virtualmente en una clase más. Bueno, modelos meteorológicos y climáticos al final son productos derivados de modelos numéricos, ¿sí? Sabemos que la meteorología se basa en física y la matemática. En la meteorología lo que necesitamos es comprender los procesos físicos que ocurren en ella para así poder nosotros hacer lo que más nos interesa con esta disciplina, que es hacer previsiones de tiempo, sean meteorológicas o sean climáticas. Entonces allí observamos una serie de mapas que en realidad lo que tienen son números, tienen información, mapas que utilizamos y utilizarán los meteorólogos para hacer sus diagnósticos. ¿Sí? Diagnóstico es conocer el estado actual de la atmósfera ahí, o de las variables, y el pronóstico. Yo, en parte, voy a estar replicando durante la clase de hoy a un señor que, bueno, hace como 15 años atrás trabajaba para el Servicio Meteorológico Español. Porque en realidad hablar sobre qué hay detrás de los modelos meteorológicos, ¿quién mejor que una persona que se sienta en una computadora a desarrollar la física y la matemática que hay detrás? Eso no lo hacemos los meteorólogos, los meteorólogos normalmente lo que hacemos es hacer uso del producto final, pero hay quienes se sientan a elaborar esos modelos. Entonces, como les decía, ¿quién mejor que una persona así para explicarnos qué es lo que hay detrás de los modelos? Y yo, años atrás, encontré a este señor que les venía diciendo, que hizo una presentación excelente para tener una buena comprensión o por lo menos una base e idea de lo que hay detrás de los modelos. Entonces, yo me baso normalmente en esta parte de nuestras clases mucho en lo que esta persona presenta en su exposición. Él está haciendo parte como presentador en un seminario. Pero bien, historia de la meteorología. ¿Cómo llegamos a los modelos? En principio, ¿qué son los modelos? Los modelos toman ecuaciones de la dinámica o mecánica de los fluidos y de la termodinámica para describir o simular el comportamiento de la atmósfera. Todo esto se trata de hacer a través de cálculos numéricos, donde se utilizan ecuaciones y fórmulas que van a alimentar las
computadoras. Y en el caso de la meteorología, se necesita de las computadoras más potentes que hay en el mundo para hacer todo ese procesamiento. Y en la clase de hoy vamos a hacer un ejemplo y tal vez a través de ese ejemplo vamos a entender el por qué se necesitan esas supercomputadoras. Y entonces, una vez que se resuelva dentro de la computadora todas esas ecuaciones, procesos físicos y la matemática que lo envuelve, entonces vamos a tener un producto final que es lo que se conoce como modelo meteorológico. Arriba dice introducción, ya más o menos la hemos dado. Vamos a hablar sobre lo que es la atmósfera y caos, modelo determinista. Es ahí donde nos vamos a quedar mayormente. Nosotros, creo que ya yo les había hablado de un modelo determinista, un modelo matemático donde las mismas entradas producirán invariablemente las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre. Eso está clarito. Pregunta de examen: ¿qué es un modelo determinista? Mismas entradas, mismas salidas. O sea, si ustedes tienen una receta para hacer un batido, ¿sí? Y esa receta le dice media taza o una taza de leche entera, 3 cucharadas de azúcar blanca refinada, media cucharadita de vainilla, una cucharadita de miel, 3 cubos de hielo y bátalo en la licuadora. Y ahí ustedes lo probarán. ¿Sí? Con todos esos ingredientes que ustedes metieron en la licuadora, en la entrada, todos esos ingredientes, cuando batieron, obtuvieron de salida un batido que tiene un sabor X, con todas las cantidades exactas que ustedes le metieron siguiendo esa receta. Si al día siguiente ustedes vuelven a tomar la receta y vuelven a hacerlo tal como dice allí, ¿sí? Una de leche, 3 cucharaditas de azúcar, media de canela, etc., van a hacer su batido y va a tener el mismo sabor que el del día anterior. Entonces, lo mismo con un modelo determinista. El modelo determinista agarra todas esas variables meteorológicas procedentes de estaciones de superficie, estaciones aerológicas, radares meteorológicos, satélites artificiales, etc. Y entran en ese modelo, y ese modelo corre con esa información inicial y al final debe de tener un producto. Si ustedes repiten nuevamente la misma corrida con los mismos datos, deben de tener el mismo resultado. Ahora, si ustedes varían esos datos que ustedes introducen un poco, al final, ¿qué esperamos? Más seguro que vamos a tener un resultado diferente. ¿Sí? Entonces dejaría de ser modelo determinista. Entonces, mismas entradas y mismas salidas. No se contempla la existencia del azar. No hay nada de afuera que nos vaya a
ni brujería ni nada para que nos los cambien. ¿Ok? Entonces, ese es un modelo determinista. Nosotros les hablamos a ustedes de los modelos ensemble o de conjunto, ¿sí? Donde iniciamos, podemos variar las inicializaciones, las entradas y vamos a tener resultados diferentes. Eso también se conoce como el modelo de pronóstico, probabilístico, ¿okay? Porque tenemos varios resultados, vamos a tener incertidumbre, ahí podemos aplicar la estadística de la compañera griega para saber cuánto % de probabilidad hay de A mí me encanta esto. que llueva o no. Probabilidad. Bien, ustedes habrán oído de algún profesor, no sé si yo en alguna clase, que les haya hablado un poco de la historia de la meteorología. La meteorología comenzó hace mucho tiempo, antes de los hombres de Neandertal que se asustaban con los relámpagos, los truenos, las lluvias, no sabían por qué se inundaban, qué era eso de los truenos. En el año 340 antes de Cristo, hay un filósofo, buena tarea, ¿qué filósofo fue ese? Un filósofo que escribió a través de las observaciones que realizaba durante años y años de la atmósfera y demás, escribió un libro tratando de explicar un poco de estos fenómenos atmosféricos. Y el nombre de ese libro era Meteorológica. Y de allí es de donde viene el nombre de la disciplina que nosotros estudiamos, meteorología. Entonces, Aristóteles escribe este libro. Este libro no podemos considerarlo como científico, dice que era muy filosófico, ¿no? Algunos dirán que se fumaba algo para escribir sobre la meteorología. Era muy filosófico. Pero tenía algunas cosas de observaciones que eran válidas. Después este señor tuvo uno de sus súbditos o de sus estudiantes, también escribió un libro después sobre meteorología también. Por allí comenzaban las primeras intenciones de explicar algunos de los fenómenos meteorológicos, pero eso era muy difícil. Imagínense, sin instrumentos, ¿qué se podía hacer? Bien, transcurren siglos y nos vamos hasta el siglo XVIII, cuando los científicos ya habían desarrollado más las matemáticas y la física. Buenas tardes, adelante. Los estudiosos habían desarrollado más la matemática y física, y en esos tiempos, que no había mucho internet, estamos hablando de los años de inicialmente 1500 y pico, 1500 y tanto, 1600. Los señores se dedicaban a estudiar, y no estudiaban una sola disciplina. Eran matemáticos, físicos, meteorólogos, botánicos, todo en uno. Y, por ejemplo, en ese año 1500, 1600, se inventa el barómetro. Después se inventa el termómetro. Y a partir de allí comienza a poder medirse algunas de las variables meteorológicas. Avanzado el tiempo, los estudiosos sabían que era importante hacer observaciones en diferentes puntos, pero a la vez era importantísimo
que esas observaciones pudieran reunirse, agruparse en un solo lugar para que pudieran tratar de elaborar lo que era el diagnóstico atmosférico y poder predecir o prever lo que pudiera acontecer más adelante. En esos tiempos todas las observaciones se hacían a nivel de superficie, pero ya esos matemáticos y físicos tenían la idea de que la atmósfera pudiera ser predecida mediante la ayuda de la física y matemática. Por allá por los años 1800, ya con el descubrimiento de otros instrumentos meteorológicos, llega un señor y inventa el telégrafo, porque antes, ¿cómo era la comunicación a distancia? En los años de 1600, 1700, comunicación a distancia, ¿cómo era? A través de luces, cartas. Imagínense la carta de una distancia de 100 kilómetros. ¿Cuándo llegaba? A caballo, sin carreteras, sin... La comunicación era a través de cartas, señales de humo, señales de luces. ¿Sí? Hasta que se inventa el telégrafo. Entonces el telégrafo dio la oportunidad de poder comunicarse casi que instantáneamente. ¿Aquí alguien tiene idea de cómo funciona un telégrafo? Algo así, donde uno corto y uno largo es la letra A. Así que había alguien que tenía que estar escuchando A, C, y ahí va escribiendo letra por letra y letra por letra hasta tener toda una oración, etc. Pero esa era una comunicación que no existía y se podía comunicar a 500 kilómetros de distancia. Bien, pero bueno, eso todavía no era suficiente. También resulta que se sabía que se necesitaba información de la alta atmósfera. Y creo que esto ya se los conté. Los científicos en esa época, algunos de ellos agarraban esos globos, ¿verdad? Esa celda grande donde se metían en esos globos enormes, calentaban el aire y ese globo subía y allí iban ellos con esos instrumentos meteorológicos, iban midiendo algunas variables a medida que el globo iba ascendiendo. Ya escucharon de esto, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Y qué sucedía cuando llegaban a cierta altura? En la atmósfera, a medida que vamos elevándonos, ¿qué es lo que va disminuyendo? ¿Qué disminuye? La presión disminuye. ¿Qué más disminuye? La temperatura también disminuye, se va enfriando. Disminuye la presión, disminuye la temperatura. ¿Qué más disminuye? Algo importantísimo para la vida nuestra. Oxígeno. El oxígeno. A medida que nos elevamos en la atmósfera, también el oxígeno disminuye. Ustedes ven esos señores que llegan allá arriba al Everest, no sé qué, con tanque de oxígeno, y estamos hablando de casi 8 kilómetros de altura. Bueno, esos señores agarraban esos globos y se lanzaban. Y algunos ya no regresaban vivos, porque se extralimitaban. Así que ellos tuvieron la idea de agarrar unas aves. No sé, no me pregunten, bueno, digo yo que era una ave, porque es lo que parece en las figuras que yo he visto. Un animal dentro de una jaula, y cuando ellos veían que ese animal ya se petateaba, entonces sabían que no debían de seguir subiendo y comenzaban a descender o a mantenerse por allí. Sabían que habían alcanzado ya una altura peligrosa. Y créanme, varios de esos científicos fallecieron en ese intento. ¿De qué?
de buscar conocimiento. Entonces, transcurre el tiempo y comienzan a surgir estos matemáticos, físicos, que comienzan a desarrollar ecuaciones, tratando de resolver el movimiento, entre ellos el movimiento de los fluidos. Cómo se mueve un fluido como el aire es un fluido, el agua es un fluido. Ecuaciones que trataban de explicar esto. Y ellos tenían la idea y estaban casi conscientes de que la meteorología, los pronósticos meteorológicos podían ayudarse con la matemática y física a través de ecuaciones que podían simular el comportamiento o la dinámica atmosférica, pero no existía la capacidad de poder hacer los cálculos que se necesitaban. Incluso uno de ellos llegó a hacer un cálculo de que se iban a necesitar, para poder hacer un pronóstico de 24 horas, de 65,000 personas, matemáticos, haciendo cálculos continuamente para poder hacer un pronóstico. Ustedes se imaginan, 65,000 personas continuamente haciendo cálculos para un pronóstico. Eso era imposible. Entonces, no se contaba con la herramienta adecuada para esto. 1904, que dice ahí arriba, el físico noruego Jerknes publicó el problema de la predicción del tiempo desde el punto de vista de la mecánica y la física. Punto de partida de la predicción meteorológica mediante modelos meteorológicos. Ya en 1904 ya sabía que estas ecuaciones podían ayudar a resolver esa necesidad de hacer pronóstico, pero a través de modelos numéricos. ¿Y dónde se va? ¿Cómo esas ecuaciones iban a poder ser resueltas con la capacidad que era necesaria de procesos, de cálculos? Permítanme leer, yo tengo un escrito de un documento de ese mismo señor en 1904, donde él va explicando ese problema de poder hacer pronósticos en esa época. Yo les he agregado, aquí está, ese documento que fue traducido en el año 2000, lo van a encontrar en esta dirección. ¿Okay? Dice, de ser verdad, como cree cada hombre que piensa científicamente, que los estados atmosféricos posteriores se desarrollan de los anteriores según leyes físicas, entonces se puede entender que las condiciones necesarias y suficientes para una solución racional del problema de pronóstico y meteorología son estos requisitos. O sea, está diciendo, si yo conozco el pasado, puedo conocer el presente y el futuro. Es preciso conocer con suficiente precisión el estado de la atmósfera en un instante dado. Necesito saber con precisión cuál es el estado de la atmósfera en el área de interés en este momento. Entonces necesito tener todas esas variables meteorológicas de este momento. Es preciso conocer con suficiente precisión las leyes que rigen la evolución de un estado atmosférico hacia otro. Es necesario conocer toda esa matemática, todas esas ecuaciones que van a simular el movimiento atmosférico, la trayectoria de las masas de aire. Seguía diciendo el señor Jerknes, nuestro conocimiento de las leyes
conforme a las cuales evolucionan los procesos atmosféricos, será suficiente si de dicha forma se pueden establecer tantas ecuaciones mutuamente independientes como incógnitas haya. Eso de que las ecuaciones fueran independientes, pero allí es donde nace el problema. El estado de la atmósfera en un instante cualquiera, arbitrario, estará determinado en un sentido meteorológico si podemos calcular la velocidad, la densidad, la presión, la temperatura y la humedad del aire para ese instante y para cada punto. Ya en 1904 él sabía que con estas variables estimadas o calculadas se podía hacer predicción de tiempo. Y eso es lo que se utiliza hoy en día. Por ser la velocidad un vector cuya representación requiere 3 componentes escalares, son 7 las variables que se necesitan calcular. O sea que además de esas que él mencionó, densidad, presión, temperatura y humedad del aire, se necesita la variable velocidad del viento, pero que tiene componentes ¿qué? Componente zonal, ¿sí? Meridional, y tiene la componente vertical. Entonces, se necesitan entonces conocer estas 7 variables. Para este cálculo de las variables podemos establecer las siguientes ecuaciones, y él ya comenzaba a establecerlas. Las 3 ecuaciones hidrodinámicas del movimiento. Yo no voy a ahondar mucho en esto, pero estas son de las ecuaciones que van a regir, que van a servir para hacer asimilar o simular, mejor dicho, el desplazamiento de la atmósfera. Que eso se me rompió el pantalón. Ay, no. Continúa. No me he soltado nada. La ecuación de continuidad, que representa el principio de la conservación de la masa, ¿sí? La ecuación de continuidad, un volumen de una masa pasa por un conducto y sale la misma cantidad de masa en el mismo tiempo, lo que puede aumentar en la velocidad. Creo que más adelante vamos a ver la ecuación del estado del aire atmosférico y bueno, 2 ecuaciones diferenciales. Aquí hay un poco de las ecuaciones. Yo no sé si yo metí eso en esta presentación, no recuerdo, creo que la iba a eliminar. Pero aquí hay varias de las ecuaciones que hacen parte de, ecuación de la continuidad, ecuación de Navier-Stokes, Dios mío, y ecuación de Bernoulli. La ecuación de Navier-Stokes me trae recuerdo de 6 páginas desarrollando esa ecuación, 6 páginas de cuaderno grande para llegar a desarrollar al final una sola ecuación. Eso lo ponían a jugar con eso. Ecuación de Navier-Stokes describe el movimiento de un fluido real considerando las fuerzas que actúan sobre el fluido. Allí incluso aquella que trata de resistir, como la viscosidad, trata de resistir a que la masa o el flujo que se está desplazando se deforme. Y la ecuación de Bernoulli. Bueno, la ecuación de continuidad es la que expresa una ley de la física que relaciona el área y la velocidad de un fluido incompresible. Así que aquí ponen un ejemplo. Tengo un conducto, un tubo, ven que una parte está más estrecha que la otra, y a donde va es que para igual cantidad de fluido o de masa, la que entra va a ser igual a la que sale, ¿sí? En el mismo tiempo. Lo único que aquí obviamente, como aquí el área se encoge, se achica la velocidad del fluido, es más rápida en el tiempo, por eso es que permite que salga igual cantidad
de masa. Entonces la ley de la continuidad, ecuación de Navier-Stokes, lo puse siempre. Pero, ok, la ecuación de Navier-Stokes, al final quiere decir que fuerza igual a masa por aceleración. Esta es una ecuación sumamente compleja. Aquí no puse ningún... esa es una ecuación sumamente compleja, es una ecuación no lineal, o sea que no tiene una solución única. No tiene una solución única. La ecuación inicial es perfecta, pero su desarrollo y llegar a un final es lo que es complejo. No hay ser humano, no hay máquina, no hay nada que hasta la fecha lo haya podido desarrollar del todo. Así que hay $1 millón para que logre resolver la ecuación de Navier-Stokes. Así que un día veré a ustedes, uno de ustedes en los periódicos, finalmente se consigue desarrollar esta ecuación. Y es tan complejo, pero tan compleja que cuando se utiliza esto en los modelos tienen que hacerse simplificaciones. ¿Qué es simplificaciones? Obviar esto, tratar de reemplazarlo con alguna cosa que se asemeje. Y cuando ya uno comienza a buscar cosas que se asemejen a sí mismo, el resultado del modelo como que, ¿no? Por eso es que se dice, no hay un modelo perfecto. Yo los invito a que vayan a esta sección y a las otras dos más. Hay una, no recuerdo si es esta o esta, donde hay una chica, jovencita, así como ustedes, que explica sobre la ecuación de Navier-Stokes, la complejidad, la dificultad que hay para hacerlo, pero de una manera divertida. Yo sé que les va a gustar. Ok, esto es la parte, la primera, donde está el título del documento que yo comencé a leer, pero obviamente no iba a terminarlo porque es un poco extenso, pero también les puse la dirección allí, donde el señor Jerkes en 1904 explica lo que se puede hacer, pero también cuáles son las debilidades. ¿Okay? Esto yo no se lo voy a poner obligación a que lean para que de ahí voy a sacar preguntas, no, pero los invito a que lo lean, porque la idea es saber qué hay detrás de los modelos, cuáles son las dificultades, cuáles son los pros, los contras. Y ya en 1904 ya se sabía. Entonces, 1920, el señor Jerkes, oh, qué pena. Oh, sí, ahí está. ¿Ustedes le ven los ojos? Ajá. No, porque yo les iba a preguntar, esta es la tercera vez que pongo la foto de él. Ahí está. Sí, y las fotos se parecen, pero no, porque en estas dos él no los está mirando a ustedes. Y en estas sí los está viendo. Entonces no son iguales. La escuela noruega, bueno, mire que a través de observaciones, esa escuela noruega de donde es procedente el señor Jerkes consiguió explicar los frentes fríos, los frentes calientes. Llegaron a definir las masas, esas masas que interactúan allí, la masa cálida, la masa fría, que tienen características bastante parecidas, pero con temperaturas diferentes. Vean, en 1917, ya a través de solo observaciones, no tenía imágenes satelitales ni nada de eso. 1917, yo diría que el 80% del planeta todavía estaba
bueno, no el 80, tal vez como el 60, 70% aún con velas. No todo el mundo tenía focos en sus casas. Entonces, en este año, en la escuela Journeys, es una escuela de Bergen, se llama escuela de Bergen, pero dicen escuela de Journeys porque realmente era este señor el que le daba clase a los estudiantes y iba transfiriendo sus conocimientos, y entonces ellos a la vez hacían investigaciones, en este caso de la atmósfera. Buscaba definir el movimiento de la atmósfera a través de ecuaciones de mecánica de fluidos y la termodinámica. Esta escuela ha dejado una huella significativa en el análisis y pronóstico de perturbaciones atmosféricas a escala sinóptica. La escala sinóptica es a gran escala, ¿no?, que va de 1000 a 6000 kilómetros. Su teoría, basada en la división de la atmósfera en masas de aire más o menos homogéneas pero de diferentes temperaturas, habrá terminado por ser adoptada en todo el mundo a mediados de la década de 1930. O sea que ya en 1930 entonces todo el mundo dijo, ok, esa teoría de este señor es correcta y la vamos a asumir. Sobre los frentes. Y los frentes afectan mayormente a los países del norte, de las latitudes medias y altas, y en medias y altas el hemisferio norte y sur. Ya en los años 40 entonces se consigue hacer radiosondeos, o sea, conseguimos obtener información de la alta atmósfera a través de los radiosondas. Entonces comenzamos a tener información importante de la alta atmósfera, porque también se sabía que si queremos hacer pronósticos de tiempo, no podemos basarnos únicamente en los datos de superficie. Entonces, en 1940 se inventa el radiosonda y comienza a ser utilizado. En Panamá, en 1944, si no me equivoco, ya estaban usándose los radiosonda, no los panameños, sino el ejército de los Estados Unidos en las bases militares que había aquí en el país. Y desde 1944 hasta el presente hacemos radiosondeos en Panamá, y es uno de los pocos países del área que hace radiosonda, sobre todo por el costo elevado que tiene. Ahora que digo esto, ninguno de ustedes se inscribió para el Día Meteorológico Mundial. ¿Ya están aburridos de ir a la CP para...? ¿Usted sí? Yo sí. Ah, ok. Cuando pensé en hacerlo ya estaba agotado. Oh, Sí, se agotó rapidito. No eran 23 cupos, o 25. 23, eran como 20 y pico de cupos. Y ya. ¿Tú te gastaste? Ah, esto sí. Qué rico. y ahí tenemos otra foto. La foto del señor Rossby. ¿Ustedes han escuchado de las ondas Rossby? Bueno, ¿ya habían visto la foto del señor Rossby? Nunca les ponen la foto de estos señores, ¿verdad? Bueno, este es el señor Rossby, que, como dicen, se quemaba las pestañas estudiando para poder ayudarnos a nosotros y facilitarnos la vida para poder hacer pronósticos. Y él fue quien explicó por primera vez los movimientos atmosféricos de gran escala en términos de la física de los fluidos. O sea, todas esas ondas de gran escala, estamos hablando de 1000 a más kilómetros. En realidad estaríamos hablando de 5000 o más kilómetros de sistemas de esa dimensión. Aquí dice que en 1940 fue nombrado jefe del Departamento de Meteorología de la Universidad de Chicago. ¿Por qué puse yo eso? Bueno, ahí fue cuando comenzó a hacer estos estudios de los movimientos de la atmósfera. Identificó las corrientes de chorro a latitudes medias.
y formuló lo que es conocido como las ondas Rossby. Me preguntaba por qué yo había colocado eso así. Ve que este señor fue fundador de la Universidad de Chicago, también en Noruega, también fue director de no sé qué centro de meteorología, creo que también fundó lo que era el departamento de meteorología en aeronáutica allá, y trabajó para los Estados Unidos, y a la vez trabajaba en Noruega y en los Estados Unidos, dirigiendo varios centros. Esos son de los que nacieron para trabajar, para estudiar y que les gusta. 1950. Ya en 1950 los meteorólogos comienzan a comprender lo que son las convergencias, las divergencias, las vaguadas, las dorsales, etc. ¿Qué dice allí? No se entiende. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué se decía mi profesor de francés? Sí. Dice que mientras, allá arriba, esto, Journey y otros señores, discípulos de Jermes, del anterior, generaron una predicción a 24 horas con una simplificación en las ecuaciones conocidas con aproximación cuasi geostrófica. El uso de modelos numéricos habrá de esperar hasta el desarrollo de la computación numérica. O sea, en los años 50, ellos pudieron hacer, como dice, generaron predicciones, pero a través de simplificaciones de ecuaciones, y entre estas la cuasi geostrófica. La geostrofía, ¿qué revela el viento geostrófico? Eso tiene que ver con eso, ¿no? El viento geostrófico es el balance entre la fuerza de gradiente de presión y Coriolis, así que se balancean y el viento geostrófico queda allí. Y como quien diría estable, pero la cuasi geostrofía tiene que ver con el movimiento relativo, porque está ese balance y esto está estable para esta atmósfera, pero no para el movimiento rotacional de la Tierra. Así que por eso es que se habla de una cuasi geostrofía. Bueno, pero abajo. Lo de la fuerza y eso mismo. Y bien, se fueron desarrollando las ecuaciones. Buenas tardes. Disculpe, ¿tiene clase? Sí. ¿Ya? Sí. El profe. ¿No? El profe de física. Ven acá. Ok, un momentito, por favor. Bueno, jóvenes. Ni modo. Aún no hemos llegado a la parte donde necesitamos esto presencial. Vamos a ver si hay algo.
hace mucha. Bien. Ok, jóvenes, bueno, vamos a iniciar clases. La clase de hoy está relacionada con el desarrollo de ya quieren que no querían que rebobinara. ¿Qué es así? El proyector. Bien, y vamos por El acá. proyector. Así hacía mi computadora. Llegamos a los años 80. La computadora, los primeros pininos de una computadora fue en los años 40 y pico, 47, 48, por ahí. Y fueron mejorándola hasta 1980, cuando comienzan a aparecer los llamados supercomputadores, ¿sí? Que eran máquinas que ocupaban casi este salón. Se me va a flotar. No, quiero asegurarme que la salida está abierta para salir corriendo si esto se prende. Es por abajo, no es por los lados. Pero si está caliente, pero Después que no explote. no está funcionando. Tiene que mantenerse calientito ahí. Bien. Comienza a ser posible que modelos más avanzados sean corridos por estas computadoras. Como dice aquí, con mayor resolución. Eso de mayor resolución, ¿qué es? Que nos da más detalles, ¿verdad? En cada píxel podemos tener más detalles de las variables que estamos viendo. Y las primeras predicciones, los primeros modelos eran deterministas. Ya ustedes saben lo que son los modelos deterministas. En el video bajo el que me estoy basando, que ya les hablé del español y que se los voy a compartir próximamente, él menciona que, y estamos hablando de ese video es de hace unos 15 años, pero está, y él menciona que ya no se le estaba llamando modelo determinista, sino modelo único o modelo sencillo. Es un solo modelo que se corre. Y ya ustedes saben que lo determinista, misma entrada, te va a dar la misma salida, mismo producto. Y es un solo modelo. Entonces en los 80 ya comienza a correrse estos modelos deterministas. Ya en el año 2000 surgen la idea de la incertidumbre, ¿sí? Poder aplicar probabilidad a los modelos, porque los modelos deterministas nos dicen: mañana sobre la Universidad de Panamá y el Domo de Columbus van a caer 5 milímetros de lluvia. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que eso ocurra? De esto ya lo habíamos hablado, ¿verdad? En la clase. Entonces, estos modelos ensemble o de conjunto nacen para
ayudarnos en esto. ¿Sí? Nos dan más resultados y de ahí obtenemos incertidumbre y ahí podemos verlo sobre la probabilidad de que se dé uno u otro. Aquí, por ejemplo, este es un modelo que te muestra el recorrido probable de un sistema ciclónico y en blanco aparece el área que ese sistema pudiese afectar. Siempre quiero ir allá a cambiar esto. Bien, la atmósfera es un caos. La atmósfera es un caos, ya me escucharon hablar de eso. El caos de la atmósfera. La atmósfera es tan compleja que ya ustedes saben que cualquier mínimo cambio en las condiciones iniciales te puede dar una predicción, un resultado completamente diferente. Y por eso es que se dice que la atmósfera es un caos. Es sumamente compleja. Y para que los modelos meteorológicos climáticos puedan simular la atmósfera, se utilizan las ecuaciones estas que están aquí, que ya han mencionado anteriormente Jernes, que se les conoce como ecuaciones primitivas. ¿Okay? Ecuación de la continuidad, ecuación del momentum, ecuación de la energía y ecuación de... No tengo ojo aquí, no me recuerdo. Ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con estas ecuaciones? Si ustedes vieran el desarrollo de la ecuación de Navier-Stokes, y lo van a ver si ven el video, una parte del desarrollo de esa ecuación usted va a ver que va y dale ecuación y dale variables y dale. Y como ya les dije, sumamente complejo, no tiene solución. Hay $1 millón esperándolos. Y sobre todo porque son no lineales. No tienen una única solución. Ya estamos diciendo, es un caos. Entonces, ecuación del momento. Ecuación del momento. Ustedes... Imagínense un tornillo. Tornillo tiene como una rosca. Imagínense que es la mesa y yo tengo, vamos a ver qué sería un tornillo. Un tornillo y más o menos es un tornado obligado. Este tornillo, para clavarlo aquí, puedo usar un martillo. Yo agarro un martillo y comienzo a clavarlo. Estoy ejerciendo una fuerza en esta dirección. ¿Ven? Con el martillo. Pero eso no resulta muy bien. Ustedes ya han practicado esa carpintería. No resulta muy bien. ¿Qué es lo adecuado para esto? Girarlo. Destornillador. Y comenzar a ejercer. Con un destornillador, vean, con este martillo estábamos martillando sobre este punto. Estamos ejerciendo una fuerza sobre el tornillo, pero en este punto. Con el destornillador, ¿qué es lo que vamos a hacer? También vamos a ejercer fuerza sobre el tornillo para que se entierre, pero a la vez estamos dándole fuerza, estamos ejerciendo una torsión. Esa torsión, ese movimiento de torsión al ejercer la fuerza, eso es momentum. Y en la atmósfera tenemos vientos que hacen, ¿sí? Los tornados tienen movimientos de vorticidad. Entonces, por eso es que se considera la ecuación de continuidad, ecuación de la energía.
Vean eso, delta Q, calor, CV, dt, calor específico. Ecuación de la energía. La energía es igual a la masa por la aceleración de la velocidad de la ecuación de la energía muestra la proporcionalidad entre la energía y la masa. Y eso es la razón por la que necesitamos la ecuación de la energía aquí. ¿Recuerdan? Masa por la velocidad al cuadrado de ¿la qué? La luz. ¿Y cuál es la velocidad de la luz? La luz es lo más veloz que hay en todo el universo. Y es de 300.000 kilómetros por día, hora, mes, por segundo. 300.000 kilómetros por segundo. Y finalmente tenemos la ecuación de los gases ideales. Bueno, ahí está. PV igual a RT. Bueno, en realidad tiene RT. El número de moles, la presión versus el volumen y la constante de los gases ideales versus la temperatura a grados Kelvin. Bien, esas son las ecuaciones que van a contribuir en los modelos para tratar de simular la atmósfera, la dinámica atmosférica, pero ya sabemos que son no lineales. La no linealidad de las ecuaciones diferenciales que describen los movimientos atmosféricos imposibilita obtener soluciones analíticas, soluciones exactas de las mismas. Las soluciones solo pueden obtenerse mediante modelos numéricos, a través de la matemática y donde vamos a tener que hacer simplificaciones. Los métodos numéricos basan en dividir el espacio y el tiempo en puntos discretos mediante el empleo de rejillas tridimensionales y aplicar metodologías de cálculo para establecer la evolución en el tiempo de la atmósfera en cada uno de los puntos definidos. ¿Qué me está diciendo? Ellos se basan en dividir el espacio y el tiempo en puntos discretos. Vamos a agarrar el espacio, imagínense el área que nos interesa estudiar y lo vamos a ir partiendo en pedazos, que pueden ser en volúmenes, de cubos, en rombos, en pedazos, y vamos a tratar y vamos a determinar cuál sería la dinámica en cada uno de esos pedazos. ¿Por qué? Porque no hay linealidad. Entonces tenemos que tratar de solucionar en cada uno de esos pedazos. Ahora vamos a leer esto aquí un poco mejor. El señor, voy a tener que ponerme una sola amarrado acá. Edward Lorenz, en 1972, en una convención, presentó la teoría del caos, donde dice, la atmósfera es sumamente compleja, caótica, con base en eso, de que un ligero cambio en las condiciones iniciales te puede dar una respuesta completamente diferente. Y él lo demostró utilizando un atractor, que le llamó atractor de Lorenz. Un atractor, esa palabra atractor viene de atracción, ¿sí? Algo que va hacia un punto
límite. Por ejemplo, un péndulo. Si yo tengo un péndulo, en un momento el atractor está acá abajo, en un momento él se va a detener. Ese es su límite ya. Tiene un atractor. Entonces, describió el concepto de atractor extraño y acuñó el término de efecto mariposa. ¿Qué fue lo que dijo el señor Lawrence? Dice que es tan caótica la atmósfera que el aleteo de una mariposa en Brasil puede generar un tornado en Texas. O sea, un ligero cambio, una variación que no fue tomada en cuenta, que una mariposa aleteó, generó un tornado en Texas. Obviamente esto está súper exagerado, ¿no? Súper exagerado, pero es un ejemplo como para que le quedara a la gente en la cabeza. Aparte de que cuando él muestra su atractor, el mismo atractor comienza con dos puntos cercanos, muy cercanos, con condiciones iniciales bien parecidas, pero ligeramente variadas, y él comienza a hacer andar el atractor y al final el atractor te da una respuesta acá y otra respuesta allá y llega a tener la forma de una mariposa, y de allí él sacó ese ejemplo de el efecto mariposa. Vean cómo quedaba el ejemplo del atractor, que realmente parece una mariposa. Entonces, el señor en el 63 demostró que pequeñas variaciones en las condiciones iniciales del modelo no producen soluciones únicas, sino un conjunto de posibles soluciones. Aquí siempre lo que nos están queriendo decir es que hay que tener sumamente cuidado con las condiciones iniciales, y que son los datos iniciales. ¿Sí? Los datos meteorológicos, que son los que van a alimentar el modelo. Esas son las condiciones iniciales. La predictibilidad de los estados futuros atmosféricos está limitada en el tiempo, dado que los errores en las condiciones iniciales utilizadas por los modelos crecen a medida que aumenta el periodo de predicción. ¿Sí? Así que si yo quiero hacer un pronóstico a partir de ahora, y por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, yo comienzo con mis condiciones iniciales, pero yo sé que esas condiciones iniciales pueden tener algún error, pero yo puedo creer más en lo que me está presentando para los primeros días que para los últimos días, porque yo sé que esos errores pueden ir creciendo. ¿Ok? Eso es lo que dijo el señor Lawrence en el 63. Yo no sé ni cómo hace para recordar que la computadora está acá. Bueno, el atractor de Lawrence es un ejemplo del comportamiento no lineal de la atmósfera, y ahí está incluyendo la ecuación de Navier-Stokes y la sensibilidad a las condiciones iniciales. Entonces, mucho cuidado con esas condiciones iniciales. Entonces, de aquí, ¿qué estamos aprendiendo? Que hay que ver qué utiliza cada modelo en sus condiciones iniciales. ¿Por qué hay tantos modelos? Porque los modelos no se alimentan de la misma información. No todos los modelos no se alimentan de la misma información. El servicio de los Estados Unidos tiene unas estaciones que utiliza, el europeo tiene otras, el japonés tiene otras, y entonces no se alimentan del mismo producto, a no ser que se pongan de acuerdo. Y hay veces que se ponen de acuerdo para hacer los ensembles, los corridas de conjunto. ¿Ok? Todos los modelos van a correr con las mismas condiciones iniciales,
o tratan de correr con las mismas condiciones iniciales. Pero cada modelo también tiene su forma de manejar la dinámica. Si están utilizando las mallas de Arakawa u otra, de Sergov u otro tipo de mallas. Eso es lo que vamos a ver. Bueno, más bien esto ya no queremos hablar más de queremos aclararme algo con la computadora. A ver, ya no vamos a hablar más de la Torre Lorentz. ¿Está contenta, verdad? Ya no vamos a hablar de esto. Bien. Ok. Modelos numéricos de predicción. ¿Qué componen los modelos numéricos? En esta figura aparece lo que componen los modelos numéricos. Están compuestos de condiciones iniciales y de contorno. Las condiciones iniciales, de lo que hemos estado hablando, todas esas observaciones de las diferentes estaciones, de los radiosondeos, de los satélites, de los radares, de las boyas oceanográficas, toda la información meteorológica posible, son estas condiciones iniciales, que son las que van a alimentar el modelo, y de aquí el modelo va a partir para simular la atmósfera. ¿Qué más tiene estos modelos? La dinámica, la parte dinámica, los métodos numéricos, los modelos numéricos, o sea, las ecuaciones que estuvimos viendo. Las ecuaciones. Y esas ecuaciones van a ser alimentadas por las condiciones iniciales en principio, y después ella va a ir desarrollándose. Entonces se dan las ecuaciones, ecuación de la continuidad, de la energía, de los gases ideales y del momento. Todas esas ecuaciones en el Stokes y todo eso está ahí metido. Y finalmente, la tercera parte es toda esta parte matemática física que está aquí, o mejor dicho, que no está aquí, las partes matemáticas y físicas están acá, parametrizaciones físicas. Vamos a tener parametrizaciones físicas. Acá son ecuaciones que van a trabajar sobre todo con esas variables que vimos al inicio, que nos señaló el señor, ¿cuál fue? Yerkes. 7 variables. ¿Recuerdan? Presión, temperatura, humedad, viento, su componente zonal, meridional y vertical. Pero acá va a entrar todas esas otras partes de la atmósfera, la parte de los procesos que no pueden entrar en esos modelos. Como por ejemplo, nieve. 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 En mis tiempos se decía que se rayó el disco. La evaporación, por ejemplo. Turbulencia, son otros. Nubosidad, la topografía. Todas esas variables importantes, conducción de calor latente, entran también en el modelo numérico. Esas serían las parametrizaciones físicas que no están contempladas en la parte dinámica. ¿Ok? Entonces ya sabemos que los modelos numéricos
están comprendidos por 3 partes. Condiciones iniciales, los datos que llegan, las ecuaciones que van a tratar de simular el movimiento de la atmósfera y las parametrizaciones físicas que nos van a ayudar a complementar y mejorar el modelo. Son otras variables, otras, sí. Evaporación, por ejemplo. Pero bien, dijimos que para poder simular la atmósfera, una de las primeras cosas que hay que hacer, por ser la atmósfera no lineal, tratando de hacerla lineal, es partir la atmósfera en pedazos. ¿Sí? Diferentes puntos, rejillas, rombos, etc. Y aquí mostramos, por ejemplo, una de las maneras en que al dividir o al partir nuestra atmósfera, y recuerden que la atmósfera es tridimensional, ¿sí? Tenemos área, al final tenemos volumen, y las rejillas, y cómo la información es colocada en esas. Voy a pedirle a él. ¿Y cómo esa información es colocada en las rejillas? Vean, yo no sé si eso se explica. Imagínense que yo tengo Panamá y yo divido el país en rejillas, en cuadrados. Lo divido en cuadrados. Yo tengo estaciones con datos por aquí, por acá, por aquí. Es decir, datos. ¿Okay? Lo que se hace es tratar de complementar cada una de esas rejillas con la información que se tiene. Por ejemplo, acá vemos, esto es la rejilla de Arakawa, que muestra de qué manera son colocados los datos. En este primer cuadro, los datos son colocados en las esquinas. ¿Qué datos? Aquí hay componente zonal, componente meridional del viento y humedad. En cada esquina, componente zonal, meridional y humedad. Lo observo, U, V y Q. Professor, considerar aqui a altura, porque a cada altura vai ter esses valores diferentes. Ah, sí, ahora yo hablo de eso. Ahorita. ¿Profe la meridional? Aquí en este caso, aquí dice U, V y Q. Eso significa viento zonal, meridional y humedad. ¿Sí? Cada una de las esquinas. O sea que si yo tengo información de viento de este punto, de esta estación, yo voy a colocar el modelo, me va a hacer una especie de interpolación y me va a decir más o menos cuál sería el valor que le correspondería al viento en este punto, al viento zonal en este punto, al viento zonal en este punto y al viento zonal en ese punto. Me va a poner un valor de viento ahí, zonal. También el meridional, a través de la información que saca de aquí. ¿Ok? Y así mismo va a ser para cada uno de esos cuadritos en los que yo dividí mi zona. Y puede ser así. Aquí, como vimos allá, las 3 variables en cada una de las esquinas. O puede ser que solo trabaje con la variable humedad en las esquinas y en el punto central tengo la de viento, que representa, este punto central va a representar toda esa zona. Acá tengo
Vean, humedad, viento solar, humedad, viento meridional, meridional, humedad, humedad, viento solar. O sea, hay varias maneras de que el modelo me coloque la información en esas rejillas. Al final, puede ser que el viento, ahora voy a dibujarlo, puede ser que haya corrido y el viento en este punto me sale que es así. Que en este otro punto es así. En este punto es así, un poco más fuerte, acá. En cada punto de esto me va dando un valor de viento, ¿ok? Y una dirección, ya comienza a cambiar aquí. Aquí, por ejemplo, se está haciendo cada vez más horizontal. ¿Me explico? En cada punto de la rejilla él me va a hacer el cálculo de viento. Si yo agarro, por ejemplo, este, pues, que sería el ¿qué? El A. El A. De Arakawa, el A. Y vean, presten atención por favor, estos puntos son equidistantes. ¿Ok? Puede ser que mi modelo era de una rejilla con una resolución de 5 kilómetros. 5 kilómetros de resolución. ¿Qué quiere decir? Que de la distancia de este punto a este otro punto son 5 kilómetros, de este punto a este 5 kilómetros, o sea, 5, 5, 5, 5, cada cuadrito de esos. Así que la información que me va a ir colocando es equidistante y no que hay una estación meteorológica en cada uno de esos puntos. Ella está haciendo interpolaciones, corriendo matemáticamente eso para decirme cuál sería el valor que habría en ese lugar, en ese punto, de acuerdo a los azules que son donde yo sí tenía información. Estaciones meteorológicas, radiosondeo, etc. ¿Me explico? Bien. Ahora sí me explico, muy directo. Ajá. Ahora, la parte vertical. ¿Sí? Dijimos que la atmósfera tiene, o sea, un área, tiene volumen. Así que imagínense que este salón de clases, el área de estudio es este salón de clases. Panamá toda es este salón de clases. Primer nivel, superficie. Y aquí lo dividí en rejillas. Y en cada una de esas esquinas apliqué Arakawa A, con vientos en cada esquina. Pero también tenemos datos en la vertical. Entonces, a mi siguiente nivel tengo lo mismo. Tengo otro piso donde también va a estar dividido en rejillas. Y voy a tener en cada esquina también información. Y así me voy por muchos niveles en la atmósfera. Así que no es solo en horizontal, sino también en la vertical. Horizontalmente lo voy a dividir en cuadritos y verticalmente también, y tendrá volumen. Entonces, ¿qué se acostumbra a hacer? Esto, como ya les dije, esto data de hace como 15 años, donde esto era lo del modelo europeo, y el modelo europeo antes tenía 61 niveles en la vertical. ¿Y hasta dónde llega? Llega más o menos hasta la parte media de la mesósfera. Está la troposfera, estratosfera, la parte baja de la mesósfera, perdón. ¿Sí? O sea que llega bastantito alto, pero es la parte que más nos interesa porque es donde se dan los fenómenos meteorológicos. La mayoría se da en la troposfera, pero agarramos un pedazo más porque todavía hay algunas situaciones que se dan en la
estratosfera. Entonces, posteriormente se sumaron más niveles, 91. Actualmente son 137 niveles en la vertical. Son 137 los que maneja el modelo europeo, el que tiene más niveles, más resolución. En la GFS, si no me equivoco, está en 64 niveles, que es el modelo estadounidense. Saludísimo. El europeo es el que tiene 137. Ahora vean, no sé si se consigue apreciar. Ven que esto está más azul aquí. Es porque en los niveles más bajos, donde hay la mayor parte de la atmósfera está concentrada, como es así, preferimos tener mucho más niveles en esta parte baja de la atmósfera para tener más información importante para nosotros, y ya no nos interesa tanto los niveles tan elevados, ¿ok? Así que se concentra mayormente esa repartición o esas capas en los niveles más bajos, y a medida que va ascendiendo van siendo más distantes esos, con menor resolución. ¿Ok? Entonces ya vimos, se divide tanto en el plano XY como en la vertical. Bien, sigue la diversión. A ver, aquí tenemos, vean, es como estamos dividiendo la atmósfera. Aquí están los pisos, sí, el piso y los diferentes niveles, claro, desde abajo hacia arriba, ¿no? ¿Ok? ¿Se explica? Dinámica, discretización de la atmósfera. La discretización temporal del tiempo. Vamos a ver cómo se trabaja en el tiempo, porque son realmente 4 dimensiones con las que trabajamos. ¿Está? Por decir algo, la meridional, la zonal, la verticalidad y el tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se hace la medición de esas alturas? ¿Cómo se hace? Sí, Ah. esas camadas más altas. La velocidad a través de la información aerológica y a través de los satélites, la información de los satélites, de los radiosondeos y de los satélites. Y saben que de los radiosondeos hay áreas que no tienen mucha información, o sea, no se hace mucho lanzamiento de radiosonda, ¿no? Entonces, eso es una de las debilidades de las condiciones iniciales, que hay muchas zonas que están despobladas de información, pero hay que rellenarla. Entonces, ahí ya comienzan los problemitas en los modelos. Bien, entonces dijimos que son 4. Zonal, meridional, vertical y el tiempo. ¿Cómo va trabajando esto en el tiempo? Bien. La discretización temporal, que es con el tiempo, tenemos lo que es el paso del tiempo del modelo. Y cuando estos señores se reúnen y hablan mucho del paso del tiempo. ¿Y cuál es el paso del tiempo de ese modelo? Dice que el paso del tiempo del modelo es cada vez que se resuelven numéricamente todas las ecuaciones. Hay modelos que usan 3 por delta X, 5 por delta X, son modelos eulerianos y lagrangianos, pero hay otros que usan 3 por 2.5, 2.5 por delta X y por allí nos vamos. Pasos del tiempo. Es el tiempo que le toma al modelo resolver la física dinámica en una de estas rejillas, en uno de estos puntos.
Es el tiempo que le toma hacer todo ese cálculo. ¿Sí? Y va a depender, adelantándoselo, delta X. ¿Qué es delta X? Distancia, ¿verdad? Distancia. Así que si mi modelo es 3 delta X y este es mi modelo, ¿y qué dije yo que la distancia de aquí a acá eran cuántos kilómetros? 5. Entonces sería 3, si el mío es 3 delta X, sería 3 por 5. Entonces me da cuánto? 15. ¿Quién está buscando calculadora para hacer eso? 3 por 5, 15. Entonces mi tiempo son 15 segundos. 15 segundos es lo que le toma al modelo en resolver y correr todas esas ecuaciones y todas esas cosas en una rejilla. ¿Ok? Bien. Paso de tiempo de la llamada a la física. Esto de llamadas a la física no es más que las parametrizaciones físicas. Aquí estamos diciendo que, ¿recuerdan de qué está dividido el modelo, los modelos numéricos? Condiciones iniciales, las dinámicas, que son las ecuaciones, y las parametrizaciones físicas. Cuando hacemos esto, aquí me he estado corriendo los modelos, las ecuaciones, y en 15 segundos me dio un resultado. Pero las ecuaciones no contemplan evaporación, radiación solar, nubosidad, la topografía del terreno, turbulencia, etc. Lo que a mí me interesa que sí tome en consideración. Pero yo no puedo llenar esto con parametrización física, como decía mi padre, que en paz descanse, a tutiplén. Porque si no, ese modelo me va a dar respuesta pasado mañana cuando ya no me sirve. Entonces, al modelo yo no le voy a poner a correr las parametrizaciones físicas a la vez. A veces dejo que el paso del tiempo, pasen 3 pasos de tiempo y que entre. Otros 3 pasos de tiempo y que entre. ¿Cuánto sería 3 pasos de tiempo? 15 segundos más 15 segundos más 15 segundos. O sea, que después de 45 segundos, que me agarre esa información de turbulencia y me lo mande al modelo. ¿Ok? ¿Y qué sería la información de turbulencia? ¿Qué es lo que realmente me va a meter ahí en ese modelo? Una ecuación, una fórmula. Turbulencia. Turbulencia tiene que ver con viento que corre sobre un área que tiene una topografía, y ese viento cuando llega sobre esa topografía va a generar turbulencia, ¿sí? Y eso hay una ecuación de Richardson y demás, que es una formulita que va a entrar aquí, porque aquí tiene información de viento, ¿sí? Así que cuando yo agarro esa fórmula, la mando y ahí me va a agarrar la fórmula y me va a meter esas variables y me va a dar un resultado de turbulencia. Pero no a cada 15 segundos, sino voy a ponerlo más espaciadamente. Porque como les dije, si metemos todo eso, esos resultados, ese modelo me termina saliendo dentro de unos días. Y van a ver por qué. Ahora cuando hagamos cálculos. Entonces, de eso se trata el paso de tiempo de llamadas a la física o de llamadas a las parametrizaciones físicas. Cada vez que se llama a las parametrizaciones costosas, porque toma mucho tiempo, como radiación o convección. Imagínense, radiación, convección, todo ese paso de tiempo adaptativo, es lo que estaba diciendo, que el modelo se adapta, uno lo adapta y le dice al modelo, yo quiero que el paso de tiempo sea a cada 4 pasos de tiempo, cada 5 pasos de tiempo, etc. ¿Ok? O sea, cada 45 segundos, cada 60 segundos, etc. Y bien,
Esto es lo último que vamos a ver hoy. No llore, por favor. ¿Cuánto calcula un modelo? ¿Cuánto cálculo hace un modelo? Miren, aquí hay un ejemplo. Ese ejemplo, ¿qué me dice? Bueno, nuevamente aquí, pobre Panamá, lo estoy destruyendo, pero... ¿Parece un qué? Una tonga. Panamá, más o menos, ¿cuántos kilómetros tiene de extensión? Me mató. ¿Cómo cuánto? De aquí hasta acá son como 500 kilómetros de Panamá, David, ¿eh? Son 500. A ver, sí. Así que yo estimo que puede ser que Panamá tenga entre 800, unos 800 kilómetros. Vamos a decir que son unos 800 kilómetros de frontera a frontera. Chus. 800 kilómetros. Vamos a ver qué dice esto. Un ejemplo de cuántos cálculos tiene que hacer un modelo. Y el ejemplo dice, tenemos una rejilla de 500 por 300 puntos. Yo he agarrado 300 por 500 puntos a 2.5 kilómetros de resolución. 2.5 kilómetros es la resolución. Tiene una resolución de 2.5 kilómetros. ¿Cuántos puntos tiene? 500 de largo. Este es un área. Me dice que Panamá está aquí metido. Es más, voy a dibujarlo aquí. Otra vez, pobre Panamá. Aquí está Panamá y todavía agarra un poco de Colombia y Costa Rica. ¿Ok? Ese es el área que yo quiero estudiar. El área del cual yo quiero saber cuántos cálculos se hacen allí. ¿Cuántos cuadritos hay aquí? De aquí a acá hay 500 cuadritos. ¿Sí? Y 300 en la vertical, por decir algo. De aquí a acá son 500 y de aquí a acá son 300. 500 cuadritos. ¿Qué distancia hay de aquí a acá? 2.5. Así que si de aquí a acá hay 2.5, del primero al segundo, ¿cuánto serían? 5. Entonces, ¿qué distancia hay de este primer punto al punto final de los 500 cuadritos? Sería 500 por 2.5 kilómetros y me va a dar esa distancia. ¿Cuánto es esa distancia? 500 por 2.5 da 1250 kilómetros. ¿Sí? 1250 kilómetros, entonces más o menos agarra un pedazo de Costa Rica y un pedazo de Colombia y todo Panamá. Es para que tengamos idea de cuántos cálculos hay solamente en un país y un pedacito de cada otro de los dos países de los extremos. Entonces, veamos. ¿Cuántos niveles en la vertical hay? 29. O sea que tenemos 500 cuadritos hacia allá, 300 hacia acá y tenemos 29 niveles. ¿Vamos bien? Ahora, esto es para una predicción a 48 horas. 2 días.
¿Sí? 2 días. Entonces, ¿qué vamos a calcular primero? Vamos a calcular pasos de tiempo. El paso de tiempo en cada una de en un solo cuadrito de esto. ¿Cuántas operaciones el modelo tiene que hacer en un solo cuadrito de esos? ¿Y cuántas operaciones serían? Bueno, ¿cómo es mi paso del tiempo? Primero, ¿cuál es el tiempo total de mi pronóstico? 48 horas. Pero los pasos de tiempo se dan en segundos. Así que voy a determinar 48 horas en segundos. ¿Cuántos segundos tiene? Así que voy a multiplicar 48 horas por, cada hora tiene 3600 segundos. ¿Sí? Y el tiempo que me va a tomar, ya yo tengo la cantidad de segundos en los 2 días, tengo mi tiempo, pero cada cálculo, ¿cuánto tiempo toma? 5 delta X. Recuerden que esto es 5 delta X, que es lo que me va a dar mi tiempo. 5 por delta X. ¿Quién es delta X? 2.5. 5 por 2.5, ¿cuánto me da? No dijo que 1200. ¿Cuánto da 5 por 2.5? No. 12.5. 12.5 segundos. Cada cálculo, cada resultado lo voy a tener a cada 12.5 segundos. ¿Correcto? Recuerden, cuando vimos acá, allá atrás, cuando venimos aquí, pasos de tiempo del modelo, ¿quién nos lo da? El 3 delta X o si es un 5 delta X, o sea, ¿cuánto tiempo nos toma hacer el cálculo en cada cuadrito? 5 delta X o 3 delta X, en el caso nuestro, es 5 por delta X, es un modelo lagrangiano. Entonces, por eso ustedes da 5 por delta X. ¿Quién es delta X? 2.5. Así que en esos 2 días, cada cálculo le toma 12.5 segundos. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto es 48 por 3600? Profe, una pregunta, no terminé de entender por qué 5 y no 3. Porque es de acuerdo al modelo que estás utilizando, si es lagrangiano o si es euleriano o si es o si es otro. O sea, aquí solamente ejemplos. 3 delta X puede ser 5 delta X. 3 delta X es un modelo euleriano. 5 delta X es un semi-lagrangiano, pero hay otros. Y ese otro modelo corre está corriéndolo en el euleriano. Pero hay otros que no son ni lagrangianos ni eulerianos. Cada modelo puede tener uno diferente. ¿Sí? Y también su resolución. Entonces, en este caso, en este ejemplo, es un euleriano. Así que es 5 delta X. Y el delta X es 2.5, que es la resolución. 5 por 2.5, al final el paso de tiempo es 12.5 segundos, que es el tiempo que le toma a la computadora resolver la información en una
cuadrícula de esta, en una rejilla de esta, en una malla de esta. ¿Ok? ¿Vamos bien? Entonces, si al modelo le toma 12.5 segundos resolver en esta malla, a lo largo de las 48 horas, entonces, ¿cuántos pasos de tiempo vamos a tener? Por eso es que multiplicamos 48 por 3.600, que son los 2 días en segundos. ¿Esto cuánto me da, por favor? 48 por 3.600. Mejor lo resuelven aquí, porque allá después están... ¿De dónde sale ese 3.824? Mm. 48 por 3.600 da 172.800. Esto dividido entre, este es segundos, esto dividido entre 12.5 segundos, ¿cuánto me da? 13.824. 3 pasos de tiempo. Ok, si da 13.824 pasos de tiempo. Pasos de tiempo. Ok, ya sabemos de dónde trae la información. Entonces son en una sola rejilla, en un solo punto de esto, en una sola malla, en las 48 horas, él me va a hacer 13.824 operaciones. Para ese pronóstico de 48 horas, ese modelo me va a correr en solo uno de estos 13.824 operaciones. ¿Vamos bien? Ahora, ¿cuántos puntos de estos tenemos en esta área? Tenemos 500 por 300, 500 por 300 en 29 niveles. Así que tenemos que multiplicar 500 por 300 por 29 niveles para saber cuántos cuadritos hay en total. Y cuando multiplicas 500 por 300 por 29, quedó aquí encima la palabra tiempo, se corrió y quedó tapando el tiempo. 500 por 300 por 29, eso da, nos dice que tenemos aquí 4.350.000 puntos de rejillas. Tenemos 4.350.000 cuadritos solo en esta área. ¿Sí? Ya sabemos cuántos cuadritos hay aquí y acá. 4.350.000. Ahora, la pregunta final, porque es, ¿cuánto calcula un modelo? Para esta área, un modelo sencillo. Esto es un modelo sencillo y simple. Bueno, ¿cuántos cálculos hace al final? En cada rejilla, ¿cuántos cálculos hacía? 13.824. Así que tenemos que multiplicar 13.824 operaciones en cada rejilla por el total de rejillas, que son 4.350.000 puntos de rejilla. Y eso me da, aquí está, 13.824 por 4.350.000. Esto me da el número de operaciones solo de la parte dinámica, porque aquí no hemos metido parametrizaciones, solo de la parte dinámica, en un modelo sencillo, en un área pequeñita, si comparamos al globo terrestre de los modelos globales.
¿Cuántas operaciones realizó el modelo? La computadora. ¿Quién me lo lee? Aquí está. A ver. ¿Cuánto? A ver, si yo tapo esto aquí, ¿cuánto hay allí? ¿Aquí cuánto es? No tengan miedo a equivocarse. Vamos a equivocarnos. Equivoquémonos con ganas. 134 millones. Ahora, si yo le pongo esto, 60 billones. 60.000 millones, 134 millones 400.000 operaciones realiza esa computadora solo para esta área. Ahora imagínense para el mundo, para el globo, y no en 29 niveles, imagínense en 137 niveles. Entonces aquí tal vez colocaríamos un número que no sabemos por dónde comenzar a... Por eso que yo digo, no son millones, son billones de datos, de operaciones que tienen que hacer una computadora para que en unas horas nos dé un resultado. Por eso es que se necesitan las computadoras más potentes del mundo para hacer esto. Pero si ustedes se dieron cuenta de algo, si yo utilizo este modelo, a cada cuántos segundos yo tengo un resultado en todas las rejillas. Me lo dice el paso de tiempo. ¿A cada cuántos segundos? En este ejemplo. Ajá. A cada 12.5 segundos el modelo me resuelve en toda la rejilla los primeros 12.5 segundos y de allí ya terminé. Y de allí me va, sí, gracias. Y de allí me va resolviendo los demás. O sea que los modelos me pueden dar, yo puedo tener a cada 5 minutos si quiero un producto, pero realmente nos lo dan a cada 3 horas, cada 6 horas, etc. Bueno, esperemos que con lo que hemos visto hoy, por lo menos comprendamos por qué son importantes Muchas gracias, tesoro. Gracias. las supercomputadoras de la meteorología. No me estés burlando. Yo sé porque usted quiere que el profesor Batista venga a hablarme. Ok, chao, señorita. Chao, señorita.